Vamos a hablar de razones y proporciones en este caso, ¿sí? Una razón, dijimos que una razón es esto, es un cociente entre dos números, ¿sí? Entre dos números cualquiera, excepto el cero en el denominador. Nosotros podemos pensar unas razones, podemos decir 1 a 4, 1 de 4, podríamos decir, 1, ¿sí? Cada 4 personas, 1, por ejemplo, es niño en este caso. Cada 4 personas que vienen, 1 es niño. Entonces, si vienen 100 personas, nosotros podemos estimar que son 25 los niños. Esto estaría formando una proporción. O yo digo, bueno, cada 4 panes debo usar una levadura. Bueno, si voy a hacer 100 panes, usaré 25 levaduras, ¿sí? Si yo esto lo multiplico cruzado, como dice la regla de las proporciones, hago 100 por 1 y 4 por 25, 100 por 1 100, 4 por 25 también me da 100. Es decir, una razón es un cociente entre dos números cualquiera, ¿sí? Como estamos diciendo, la razón es 2 es a 5. Eso es una razón, ¿sí? O cuando ustedes van por la carretera y van a 80 kilómetros por hora. Esto es, ¿a razón de cuánto iban? Íbamos a razón de 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros en una hora. Esa es una razón. Es decir, que si nosotros tuviéramos que recorrer 240 kilómetros en esa carretera, estimamos que nos vamos a demorar 3 horas. ¿Por qué? Porque esto se triplicó, el kilometraje se triplicó, por lo tanto el tiempo también se va a triplicar. Para que esto formen una proporción, estas multiplicaciones deben ser iguales, es decir, 80 lo multiplico por 3 y 240 lo multiplico por 1. Esto me da 240, esto 240, entonces eso es una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones, ¿ves? Es una igualdad entre estas dos razones. Y se debe cumplir esto siempre, que sus productos cruzados, es decir, A por este denominador B, sea lo mismo que multiplicar B por C. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, 1 es a 4, como 25 es a 100, estos forman una proporción, sí, porque multiplicamos 1 por 100 y 25 por 4. O este que era una situación problemática, que nos decían que de 4 personas que venían, 3 eran mujeres, entonces habían 12 mujeres y preguntaban cuántas personas habían venido, y venían a razón de 3, de 4. Bueno, armamos la expresión 3 de 4, 12 de no sabemos cuántas, y lo multiplicamos. Esto dijimos 3 por x es igual a 12 por 4, resolvimos, nos dio 48, y ahora tendríamos que dividir por ese 3, y nos dio que son 16 personas. Si lo probamos, hacemos 16 por 3, 48, 12 por 4 nos da 48. Hay ejercicios en los cuales nos pueden dar dos razones y nos preguntan si esas razones forman una proporción. Entonces, para eso, nosotros tenemos que justamente hacer ese cálculo, ¿ves? Yo acá, por ejemplo, podría decir, determine si estas razones forman una proporción. 7 es a 8, como 29 es a 35. ¿Sí? Esa es una. La B, el que está viendo este video, pone pausa y lo verifica, a ver si es una proporción o no. Esto es 9 es a 7, como 49, como 63 es a 49, dice esta otra proporción. Entonces, indique si esto se cumple o no, si forman una proporción estas situaciones A y B. Pongo pausa y continúo. Bueno, ya lo verificaron esto. ¿Cómo podemos ver si esto se cumple, si forman una proporción o no? Nos dice la regla que estos productos cruzados se deben cumplir, es decir, 7 por 35 debe dar lo mismo que 29 por 8. Si yo multiplico 29 por 8, esto me da 29 por 8, vamos a hacer 2 por 8, 16, son 160,
y 9 por 8, 72, así que esto haría 232, 232. Y 35 por 7, y 3 por 7 da 21, son 210, 7 por 7, 35, así que da 245 esto. ¿Esto 245 es igual a 322? No, no es igual. Por lo tanto, estas dos razones podemos decir que no forman una proporción. Para que estas razones formen una proporción, se debe cumplir que sus productos cruzados den iguales. Veamos la B. La B tendríamos que multiplicar 9 por 49 y 63 por 7. 6 por 7, 42, es 420, 7 por 3, 21, así que esto es 441. El otro es 9 por 4, 36, 9 por 9, 81, así que esto es 441. Entonces esto sí se cumple la igualdad, estos sí forman la proporción, ¿sí? Sí forman una proporción. Así es como se chequea si una proporción, si una igualdad entre dos razones es una proporción. Para que sea una proporción, nos dice la regla que se debe cumplir esto, ¿sí? Que se debe cumplir siempre esto, que sus productos cruzados deben dar lo mismo. Si eso ocurre, esto va a formar una proporción. Por supuesto que uno puede usar distintas técnicas, como veíamos acá, por ejemplo, si yo tengo 5 es a 8 y 125 es a quién, si yo acá me doy cuenta que este 5 se multiplicó por 25 para hacerse 125, 8 por 25 me da 200, y es el valor que debería ponerse en ese caso ahí. 5 por 200 da 1000, y eso es lo que me da esta ecuación. 5 por x y 125 por 8 me da 1000, y ahora el 5 está multiplicando, en una ecuación debe pasar dividiendo. Si uno hace estas ecuaciones usando ley uniforme, podría tener 5x es a 1000. Bueno, ¿qué hacen ahora? Dividen por 5 y dividen por 5 ambos miembros. 5 dividido 5 es 1, 1000 dividido 5 es 200, x por 1 es x, x es igual a 200. Muy bien. Ahora les dejo un ejercicio para que hagan. Nueva grabación. Bueno, acá nosotros tenemos unos problemas del libro, ¿sí? Bueno, recordemos que una razón es un cociente entre dos números, es una división entre dos números. Decir A es AB es lo mismo que decir esto, ¿sí? Esto es una razón. Esto es una razón. Y una proporción es una igualdad entre dos razones, en donde ¿qué se debe cumplir? Que A por D sea igual a C por B. Eso es lo que nosotros tenemos que saber de teoría. Ahora nos pregunta, la razón entre niños y niñas es 4 a 5, ¿ves? Nos están dando esto. Entonces, cuando tenemos estos problemas, la razón entre niños y niñas, voy a denotar con O a los niños, con A a las niñas, y dice, si hay 20 niñas, si hay 20 niños, si hay 20 niños, ¿cuántas niñas hay? Es la pregunta. Bueno, entonces cuando planteamos esto, decimos 4 es a 5, y cuando hablamos del 4, hablamos de los niños, y cuando hablamos del 5, hablamos de las niñas. Y si acá nos dieron que hay 20 niños, entonces acá tenemos que poner el 20, porque los niños ahí, y abajo irá las niñas, que no sabemos cuánto va a ser, es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, si ahora procedemos a multiplicar esto, a multiplicar 4 por un número que no sabemos, esto es igual a 20 por este 5. Entonces decimos 20 por 5 nos da 100. ¿Y 4 por cuánto nos va a dar 100? Dividimos por 4 a ambos miembros, y esto nos queda 4 dividido 4, 1, nos queda una x, y 100 dividido 4, esto nos da 25. Entonces podemos decir que esta x son 25 niñas. De esa manera es como se resuelven estos problemas. Este era el problema A, 6A. Voy a hacer otro más y el otro
se los dejo para que lo hagan ustedes. El B, por ejemplo, me dice la razón entre mesas y sillas es 2 a 12. Entonces acá hay que ponerle una identificación, porque esto es importante el orden. La razón entre mesas y sillas. Si hay 16 mesas, entonces cuando yo hago este planteo, digo, 2 es a 12, ¿cómo? ¿Cuáles son las mesas? Las mesas son estas de arriba, entonces acá tengo que poner 12. Y las sillas son las de abajo, que no sé cuántas es. A ver, acá nos dijeron, es 16 eso en realidad. ¿Sí? Si hay 16 mesas, entonces estas eran las mesas. Hay 16 mesas y estas eran las sillas. Entonces no sé cuántas sillas hay. Hago 2 por X y 16 multiplicado por 12. ¿Sí? Hago ese cálculo, multiplico 16 por 12, 16 por 10 da 160 y 12... 16, sí, por 10 da 160, más 32, todo esto nos va a dar 192. Y luego, 2 por cuánto da 192, hay que dividir por 2. Así que eso nos quedaría 192 dividido 2, esto nos va a quedar la mitad de 190, ¿sí? Podemos hacer esta división, la mitad de 190 va a ser 50, 95, 96 tiene que dar esto. Y si no, hago el cálculo acá, digo 2 por 9, 18, al 19, 1, me sobran 2, ¿sí? 2 por 6, 12, así que 96 serían la cantidad de sillas que habrían acá, ¿sí? Eso es. También esto se puede pensar de otra manera, se puede pensar como fracciones equivalentes. Yo tengo 2 es a 12, como 16 es a cuánto. Entonces me fijo en esto. Digo acá, 2 por cuánto me da 16, 2 por 8. Por lo tanto, 12 por 8 es el número que va a ir acá. Y si yo hago 12 por 8, esto da 96, como nos dio acá. Eso sería una manera también de encontrar ese número que estamos buscando. Ahora, y si ustedes quieren verificar del 7, que le dice identifique qué pares son razones, entonces tienen que justamente probar esto multiplicando. En el 7 tienen que hacer estas expresiones. Si ustedes tienen 3 es a 6, como 3 es a 10, ustedes si ponen esto escrito como fracción, que se ve mejor, 3 es a 6, como 3 es a 10, acá ya me doy cuenta claramente que esto no va a ser, porque si esto es 3 y esto es 3, 3 por 1 es 3, y 6 por 1 no me va a dar 10. Pero si lo quiero probar, esto se prueba como dice el teorema. Bueno, yo multiplico 3 por 10, y si 3 por 6 me da lo mismo, esto es una proporción, si no, no. 3 por 10 me da 30, 6 por 3 me da 18, esto no es igual, por lo tanto esto no. Estos pares no forman una proporción, tengo que decir. No forman una proporción. ¿Sí? Eso es lo que tengo que decir. Esto sería el A. Y supongamos que ahora me preguntaran, voy a tomar otro más y ustedes lo van a hacer los otros. El B. Por ejemplo, tengo esta. 10, en realidad es el H, ¿sí? Este es el H. Ese voy a hacer el H. Voy a hacer el primero y el último. El H dice 10 es a 25, como 2 es a 5. En realidad dice y, yo ya lo estoy poniendo como una proporción, y si se cumple la igualdad digo que es una proporción, multiplico al 10 por el 5, y al 2 por el 25, 10 por 5, 50, 25 por 2, 50. ¿Se cumple la igualdad? Sí, entonces esto sí forma una proporción. Eso es lo que hay que hacer en razones y proporciones. Así que muy bien, muchas gracias. Acá les dejamos este tutorial para que lo puedan utilizar ahí y lo compartan con los compañeros de séptimo básica. Directamente acá de Academia Canales. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, acá nos dicen que 0,75, ¿sí? Es a 1,2, como
1,4 es a un valor que no conocemos. Es a un valor que no conozco. ¿Cómo sería esto? Esto es un problema que tomaron en una prueba donde estaban midiendo a los estudiantes. Y el estudiante vino y dijo 0,75 es a 1,2, ¿cómo? Entonces pongo lo igual. 1,4 es a un número que no conozco. A ese número le voy a llamar n. Es un número desconocido para mí. Y me dicen, bueno, encuentre ese número, ¿sí? Hallar, justamente, hallar ese número n. Bueno, voy a proceder a lo que me decía el teorema de las proporciones me dice que yo puedo multiplicar esto cruzado, que puedo hacer n por 0,75 y 1,4 por 1,2. Acá esto es resolver una ecuación que tendríamos que resolver primero este cálculo, 1,4 por 1,2, y luego dividir por 0,75. Así que hay que poner en práctica cosas que uno acá ya sabe. Voy a poner en un cálculo auxiliar este cálculo. Multiplicar 1,4 por 1,2 es lo mismo que multiplicar 14 por 12 directamente. 2 por 4, 8, 2 por 1, 2. Esto es 14, sumo, esto me da 8, 6, 1. ¿Cuántos decimales intervienen acá? 2 decimales. Por lo tanto, hay que correrse 2 lugares la coma acá. Es decir, que 1,4 por 1,2 nos da 1,68. Muy bien. ¿Y ahora qué pasaría? Bueno, ahora me queda 0,75 multiplicado por ¿qué número me va a dar 1,68? Tendría que dividir, entonces, el 1,68 dividido ese 0,75. Porque si esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, o por ley uniforme, como saben, se divide a ambos miembros por 0,75, en este caso quedaría un 1, por eso no se pone, y en este caso hay que hacer este cálculo. Venimos acá y como recordamos las divisiones con números decimales, hay una forma rápida de hacer esta división que es, cuento la cantidad de decimales, tengo 2, y del otro lado tengo lo mismo. Entonces, si uno tiene la misma cantidad de decimales, desaparecen las comas y se transforma en una división común y corriente. Así que vamos a hacer esta división. Tengo 168, valen 75, me alcanzaría para 2. 2 me cuestan 150. Es decir, que ¿cuánto me sobraría? La resta entre ellos dos. Me sobrarían 18. Y ahora, ese 18, yo si quiero seguir dividiendo, ¿no? Eso es la parte entera. Me alcanza para 2 y me sobran 18, no me alcanza para otro. Entonces, yo quiero seguir dividiendo, como ustedes saben, dividir con decimales, se agrega una coma y se pone un 0. Nuevamente 2, porque 2 me cuestan 150, y si tengo 180, sé que esto me van a sobrar 30. Listo, quiero seguir dividiendo, bajo el 0. Si 2 me costaban 150 y tengo 300, entonces 4 me costarán 300. Y no me va a sobrar nada, entonces este resultado me va a dar n es igual a 2,24. Ese sería el número que están buscando acá, en este ejercicio que nos dieron en esa prueba del ministerio que estaba tomando nota a ver cómo estaban los estudiantes con este tema. Y le dijeron que el 0,75 era 1,2, como 1,4 era un valor que no conozco. Entonces lo planteamos, 0,75 es a 1,2, ¿cómo? Entonces en ese cómo puse la igualdad, es 1,4 a un valor n que no conozco. Bueno, acá hicimos algunos cálculos que uno ya viene viendo de hace un tiempo. Resolvimos esos cálculos y nos dio 2,24. Muy bien, esto lo vamos a comprobar. Esto lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Tomamos el 0,75 y lo multiplicamos por este valor n, que ahora ya lo conocemos, es 2,24. Y del otro lado nos tiene que dar lo mismo que nos dio 1,4 multiplicado por 1,2. Esto es lo que dice el teorema de las proporciones que se debe cumplir. Si 0,75 es a 1,2, como 1,4 es a 2,24,
entonces estos productos cruzados se deben cumplir. Nosotros ya hicimos 1,4 como multiplicado por 1,2 y esto nos dio 1,68, así que solamente tendríamos que hacer el 2,24 multiplicado por el 0,75. Nosotros cuando hacemos multiplicaciones con coma, no escribimos el número con la coma, lo que sí sabemos que nos tenemos que correr 3 decimales acá, o mejor dicho 4 decimales, porque eso es lo que intervienen acá. Intervienen 4 decimales. Así que yo para hacer este cálculo me tengo que correr 4 decimales. Vamos a ver si esto está bien. 5 por 4, 20, 0,2. 5 por 2, 10 y 2, 12, 1. 5 por 2, 10 y 1, 11. 7 por 4, 28, 8, 2. 7 por 2, 14. Y 2... 7 por 2, 14 y 2, 16. ¿Sí? 7 por 2, 14 y 2, 16, 1. 7 por 2, 14 y 1, 15. Sumo 0, 8 y 2, 10, 0, 1, 6, 7, 8, 5 y 1, 6, 1. ¿Cuántos decimales nos teníamos que correr? 3. 3 lugares nos teníamos que correr la coma. Entonces, eso es lo que hacemos. No, 4 lugares nos tenemos que correr. Entonces decimos 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Ahí pondríamos la coma. Es decir, esto nos queda 1,68 y esos ceros no tienen valor después de la coma. Por lo tanto, este número nos da 1,68 y esto está perfecto. ¿Sí? Así que les voy a dejar una actividad para que la hagan ustedes. La pueden probar inclusive con su calculadora. Así que les dejo esto para que lo hagan ustedes tarea. Tarea. Pausa el video y lo hacen, ¿sí? 2,79, ¿sí? Es a 1,8 como 1,6 es a un valor que no conozco. Y 12,75 es a 3,2 como X, ¿sí? Es a 4,1. Les dejo esas dos para que las verifiquen. Bueno, nosotros acá, ¿sí? Venimos al DATQuiz, que es esta aplicación que utilizamos, ¿sí? Nosotros, que es esta, DATQuiz. Uno entra acá a esta aplicación, va a la parte de fracciones donde dice simplificar, hace clic ahí, y esto hay una parte acá abajo que me dice proporciones. Así que voy a hacer clic ahí, voy a sacarlo de fracción, y quiero que sean proporciones. Esto igual tiene nivel. Si yo voy subiendo el nivel, evidentemente estos números serán más grandes. 1 es a 2, como 4 es a quién, y tendría que ser a 8, ¿eh? Y este tendría que ser a 9. Voy haciendo esos cálculos. Yo voy a poner unos números para que se note. Esto es 27. Esto es... tendría que ser... voy a poner unos números para que muestre que al final esto les va a poner el resultado. Les va a poner, sacaron un tanto por ciento, tus respuestas están entre paréntesis, ahí les va a mostrar las respuestas y las correctas son las que están fuera del paréntesis. Esto era 3 a 4, 1 a 4, y ahí así sucesivamente, y uno puede volver acá donde dice reiniciar, pone reiniciar y vuelve. Si quiere más grande los números, pone más el nivel, va subiendo el nivel, ¿sí? Y eso uno sube el nivel, le subirá más grande los números. Y tendrá que hacer los cálculos de manera auxiliar en alguna hojita y va respondiendo. Así que, muy bien, muchas gracias. Copien el enlace, datquit.org, entran ahí y ya pueden trabajar, es libre. Muchas gracias.